Mis amigos, aquí estamos una vez más para presentar el programa de la semana Analizando, con la presencia del profesor Sixto Moya, el licenciado Freddy Aguas Vivas y quien les habla, Ismael Reyes. Tal y como habíamos prometido, vamos a dedicar el programa de esta semana a la hermana República de Colombia. Y esta dedicatoria a Colombia la vamos a hacer porque el triunfo electoral del presidente Petro contribuye a teñir de rojo el escenario político de América Latina. Pero antes de que entremos a analizar políticamente a Petro, políticamente a Colombia, políticamente a América Latina, vamos a ver el mapa de Colombia que el señor director nos va a poner en pantalla para hacer las siguientes precisiones. Ahí vemos el mapa de Colombia ubicado en el sur de América. Se trata de una nación que tiene 51.600.000 habitantes, con un territorio equivalente a 1.139.000 kilómetros cuadrados, con una producción de riqueza anual equivalente a 314.000 millones de dólares, 314.300 millones de dólares, lo que quiere decir que cada colombiano y colombiana tiene un ingreso per cápita anual por persona equivalentes a 6.131 dólares. La capital de esa nación colombiana se llama Bogotá y es un territorio que posee grandes recursos naturales fundamentados en recursos mineros, tal como la esmeralda, el cobre, el oro, el níquel, el hierro. Tienen también mucho gas natural, carbón y petróleo, pero lo más importante, son el 9º país productor de níquel a nivel mundial. Un punto como cuestionable, gracias, señor director, un poquito raro es que los países mediterráneos generalmente tienen las capitales en el mar, o sea, cerca del mar, al lado del mar, por la facilidad que muestran los muelles, los aeropuertos. Pero Bogotá está en el centro de Colombia, o sea, está lejísimo de todas las playas. Y entonces es un punto como curioso porque casi siempre se busca una capital al lado del mar. En el caso de Colombia, y este tema no estaba probablemente contemplado en la agenda. Es una curiosidad. Tiene una razón histórica. Lo que usted explicaba es cierto. Los países que en principio obtienen la independencia de España, por la facilidad de la navegación de entonces, que eran las riberas, ¿verdad? El área de las playas y de los mares, ahí era donde se establecían las ciudades, que terminaron siendo provincia. En el caso de Colombia, recordad que la independencia de Colombia no la hace un colombiano, sino que es el esfuerzo del gran libertador Simón Bolívar, que desde Venezuela organiza la independencia de Venezuela, de Colombia y del Perú. Pero gobernando desde el Perú, concreta la independencia Perú, Colombia y Venezuela. Panamá, luego Panamá. Por tanto, ese pensamiento de Bolívar de la Gran Colombia lo proyecta hacia el istmo de Panamá, que Panamá ahora, pero en esa ocasión era todo Colombia, porque es un istmo perteneciente a Colombia. Sí. Panamá nace cuando los norteamericanos toman
la decisión de hacerse con el contrato inicial que tenían los franceses para construir el canal de Panamá, que le fue difícil lograrlo, y por eso decretan la independencia a través del gobernador de lo que era la provincia en ese entonces para convertirla en nación. Pero lo importante es señalar que Colombia ahora tiene un presidente que se formó en un partido comunista. ¿Qué impacto tiene eso, profesor? Sí, tiene un doctorado en economía, un hombre que viene de haber hecho un trabajo muy serio en el Senado durante muchos años, ahí enfrentándose a la derecha, a grupos muy radicales, y con el background que trae de haber sido un guerrillero, de haber estado en un movimiento que estuvo en la selva, y que esto está muy contaminado porque en estos momentos esos movimientos insurgentes que se daban al interior del país también coincidían con otras bandas de narcotraficantes, que se contaminaba todo esto también con unos paramilitares que se armaban para defender los territorios, y los grupos estos también caciquiles, los trabajos que hacían al interior de las grandes haciendas, porque recuerden que el gran territorio, o sea, las grandes propiedades, es parte de la trama que tiene que enfrentar ahorita el gobierno de Petro. Una trama que pasa por una sociedad feudal, como él ha dicho, que él dice, es lo primero que hace cuando llega, y dice: tengo que hacer una reforma agraria, tengo que distribuir la tierra, tengo que pagar la tierra a la gente que se las vamos a intervenir, porque no va a ser una expropiación, y lo negocia nada más y nada menos que con su oponente principal, que es el jefe del grupo de la derecha, que es Uribe. Se sienta, lo primero que hace es sentarse con Uribe y dice: vamos a hacer una reforma fiscal que sea conveniente, que no despierte grandes conflictos, y la reforma agraria. Entonces es un hombre con una visión de gobernar con todos. Pero es comunista, no siempre. Él es comunista. Es un hombre, hoy es un gobernador para todos, que eso es una condición. El que llegue, como llegue, con la ideología que llegue, con el programa que llegue, profesor, tiene que llegar. Profesor, pero no tiene que seguirme la pregunta. No. Yo lo que le he preguntado ¿es Petro comunista o no lo es? A ver. Una pregunta. A ver, perdón, para ver. ¿De quién me habla? ¿Del hombre o del presidente? Hablo del hombre y del presidente. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Explíqueme eso, profesor. Usted puede ser en su vida como secretario de salud de un gobierno de todo, con una visión de lo que debe ser la salud, y debe pensar en todo, no solamente en la gente que piensa como usted. Y en el caso de la educación igual, y en el caso de gobernar, cuando vas a gobernar con todo, profesor, pero es una visión que pero yo lo que he hecho es una pregunta. Pero perdón. Pero te la dan respondiendo. Pero perdón, no debe meter miedo. Yo he preguntado, Petro, que fue un guerrillero, la pregunta que yo hago: ¿Petro es comunista o es un demócrata? Te la está respondiendo el profesor de una manera muy, muy entendible y muy didáctica. Xi Jinping es comunista. Sí. Responde. Sí. Pero, y lo dice, pero su gobierno, pero no le tiene miedo. El presidente de China, ¿cómo está gobernando? ¿Como un comunista o como un demócrata, como un hombre abierto, plural, progresista? ¿Cómo está gobernando? Está gobernando. Hay un régimen comunista en la estructura social de China. ¿Tú quieres hacer la pregunta y contestarte tú mismo? No, te estoy preguntando. Te estoy preguntando. Yo quisiera seguir con Petro, porque Petro dice que viene a construir capitalismo. ¿Pero es comunista o es demócrata? Es para yo orientarme en este programa y orientar adecuadamente al pueblo que nos está escuchando. ¿Petro es marxista, leninista, comunista o es demócrata? ¿Cuál de los dos es Petro? Es un hombre que evolucionó de una visión que tenía de la guerrilla a un hombre que está en el revolucionó, que revolucionó. Sí, entonces yo creo que es un hombre que está perfectamente en su derecho a evolucionar como todo el mundo. Bueno, o sea, ninguno de nosotros tiene una trayectoria de que hoy decir amanecí verde y seguí verde y morí verde, no sé. O sea, todos los políticos, la política se hace en diferentes circunstancias. Es que hay un título que anda por el mundo que dice que América Latina se tiñe de rojo. Sí. Vamos a ver. Pero no todo es igual. O sea, eso es una manera de señalar a la izquierda que sí, que no es un proyecto de derecha, pero que se tiñe de rojo porque llegan grupos con una visión, con un proyecto de izquierda, de inclusión,
de todo, de salvar la pobreza, de eliminar tanta desigualdad, de la redistribución de la riqueza, y que creo que por eso llegan los grupos de izquierda, por eso la gente vota. Y ni siquiera todos los proyectos son de izquierda, de ese progresismo que está inundando de rojo el continente americano. Xiomara en Honduras no tiene la misma visión que tiene Petro, ni que tiene el chileno, ni tiene la misma visión que tiene Lula. En Panamá tampoco. En Panamá tampoco, y vienen del partido de Torrijos. Entonces vamos a ver brevemente el video número 1. Petro es un hombre progresista que tiene los pies en la tierra, independientemente de sus convicciones ideológicas. Sabe que para gobernar y bien gobernar Colombia necesita acudir a todos los sectores sociales en una conjunción de fuerzas. Yo lo que no sé es porque en este programa de esta semana, ambos han temido en contestarme una pregunta que yo hice. Es una pregunta abierta, no es una pregunta cerrada. Bueno, lo que yo pregunté fue, abierto o cerrado, si Petro era comunista o si era demócrata. Pero vamos a ver revolucionario. Vamos a ver un pequeño video que nos va a hacer una demostración para que podamos seguir en el tema. Porque de lo que se trata es de que orientemos adecuadamente a nuestros televidentes. Adelante, señor director. Vale la pena revisar hasta el día de hoy el mapa de América Latina. La izquierda dio un paso más en esta parte del continente. Estos son los países con gobiernos que por lo menos se dicen de ese lado del espectro político. México, con el triunfo electoral del 2018 del presidente Andrés Manuel López Obrador. Argentina, con la victoria en las urnas en el 2019 de Alberto Fernández. Bolivia, con Luis Arce, quien en 2020 reemplazó a la derechista Yanine Áñez. En Perú, en el 2021, Pedro Castillo ganó en la segunda vuelta de las elecciones a su rival Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Chile, también en el 2021, con el triunfo del joven Gabriel Boric, que entró en lugar del expresidente de derecha, Sebastián Piñera. Honduras es otro país que cambió de derecha a izquierda con el triunfo hace algunas semanas de Xiomara Castro en enero. Nicaragua, gobernado por la izquierda desde el 2007 con la llegada de Daniel Ortega, del polémico Daniel Ortega, que no ha dejado la presidencia desde entonces. Venezuela no necesita mayor información. Nicolás Maduro, quien gobierna desde el 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez. Y por supuesto Cuba, con el mandatario Miguel Díaz-Canel, que encabeza desde el 2019 el régimen comunista que entró al poder tras la revolución en 1959. Y ahora, pues ya le decía, Colombia, con Gustavo Petro, quien tomará posesión en agosto tras la salida del poder del derechista Iván Duque. Ahora revisemos qué países de la región son de derecha, es decir, del otro extremo. El centro está prácticamente borrado del continente o de Latinoamérica. Paraguay, con Mario Abdo Benítez como presidente desde el 2018. Brasil, con el ultraconservador Jair Bolsonaro desde el 2019. Antes gobernaba la izquierda con Dilma Rousseff al mando, y ahora puede regresar al poder Luis Inácio Lula da Silva. Panamá, con el triunfo de Laurentino Cortizo en el 2019. Guatemala, con Alejandro Yamatei al frente desde el 2020. Uruguay, con Luis Lacalle Pou, presidente de derecha también desde el 2020. Y Ecuador, con Guillermo Lasso en el poder desde mayo del 2021. En El Salvador, qué decir de Nayib Bukele desde junio del 2019, pero es difícil encasillarlo políticamente porque ha dado, digamos, bandazos de un extremo a otro. Polémico de todas formas, Nayib Bukele en El Salvador. De esa forma se configura políticamente esta región del continente americano, Latinoamérica. Freddy, ¿se tiñe o no de rojo el continente de América Latina? Totalmente, inclusive la señorita se queda corta porque todavía no tenía a Lula, que ha ganado las elecciones. ¿Y la señorita que habló de derecha o de izquierda? De derecha, pero de los ignorantes. Es Televisa, que es a la derecha de la derecha. Sin embargo, te decía, mira, ¿es Petro comunista o no es comunista? Petro es un hombre progresista, demostró que por la convicción de sus ideas ha estado dispuesto, ha jugado su vida, pero en muchos años de su vida han sido arriesgados porque ha tenido una aptitud vertical de confrontación. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia es un país sui generis, uno de los países del mundo, en América Latina el primero del primero, pero uno de los países en el mundo que tuvo 60 años de guerras de guerrilla con movimientos tan poderosos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las FARC, y estaba también el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, también de trayectoria maoísta muy radicales. Estaba también
el M-19, que es al que pertenecía Petro, y que el M-19 era un grupo de los más pequeños, pero de los más organizados, de los más intelectuales, y además de los más efectivos. Un grupo demócrata. Revolucionario de Liberación Nacional. Pero la pregunta mía, ¿es un grupo demócrata Te o lo un grupo estoy diciendo. comunista? El revolucionario es más que demócrata, es mucho más abierto que el demócrata. Entonces, pero no es comunista. No es comunista. Muy bien. Los movimientos guerrilleros eran movimientos de liberación nacional que no tenían el marxismo-leninismo como estandarte de lucha, tenían la liberación nacional como su fuente de inspiración, de base ideológica. ¿Qué hizo Petro? Que vino, como decía el profesor adecuadamente, en un proceso evolutivo dialéctico, fue avanzando hacia lo que permite la política es el arte de lo posible. Y en política, si tú quieres presidir un país como Colombia, tú necesariamente tienes que adecuar mucho de tu pensamiento, de tu filosofía, de tus convicciones, hacerlo potable, las cosas que te permite el sistema. O sea, aderechizarte, quiere decir, pero eso ¿no? te lo hace Estados Unidos. Pero yo no te estoy diciendo que no. ¿Tú yo te estoy diciendo lo que tú explicas es, pero para explicar, de la izquierda venir un poco hacia la derecha. Sí, hacia la para derecha, ajustarse. para que la Pues sociedad, así, para ya. que la sociedad reciba en consonancia, y te explicaba Claro. Xi Jinping como un ejemplo y China. Pero dejemos Xi Jinping para después. Está bien, pero Que eso es otro capítulo. Te lo quiero decir para llevarte al hecho de que esos personajes han tenido que ir adecuándose. Yo te digo, es inmoral, es inadecuado, es incorrecto que hagan esa adecuación. No. Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama anunciaba en la campaña, voy a sacar la tropa norteamericana de Afganistán desde que llegue. Cuando los presidentes llegan y dicen, mire, usted de rueda de prensa, haga discursito, aquí quienes dirigen la realpolitik en Washington, hay un estamento poderosísimo que es quien dirige las políticas internacionales de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace el presidente? ¿Transigió con su principio? No, usted es un ponte ahí. Usted tiene que hacer lo que la coyuntura indica, lo que las circunstancias permitan. Y entonces en Estados Unidos el presidente no es presidente nada. Ahí le bajan línea y le bajan raya a los presidentes norteamericanos. Entonces eso Profesor, pasa en Colombia sí, con un Petro adecuado a lo que es posible dentro del arte de la política. Perdón, profesor. En Estados Unidos el presidente no es un presidente nadie, dice tú. Un títere. Pero en Colombia Petro sí es presidente. No. O tampoco. No, Todo tampoco. llega tampoco. Tiene que adecuarse a lo que la sociedad permite. La lectura de la coyuntura le dice a él qué puede hacer y qué no puede hacer. Las estructuras actuales a cualquier gobierno llegan en coordinación con las élites económicas. Totalmente. No hay manera, No hay porque las forma. elecciones se hacen con dinero en Estados Unidos y en todas partes, en cualquier lugar del mundo. ¿Y las élites son de derecha o de izquierda? Las élites son de derecha. De derecha. Recalcitrantes. O sea que hay que pactar con la derecha. Hay que pactar Hay con que la derecha. pactar con la derecha. Y esta polarización que se está dando con este grupo de gobernantes, con grupos políticos de izquierda en el poder, están conviviendo todo el tiempo con grupos de derecha que están en los congresos donde se toman las decisiones. En otras palabras, profesor. Y ahí están los congresos de Venezuela y con Maduro. En otras palabras, son grupos de izquierda, pero comen con la derecha. Comen con la derecha. Porque, están porque han viviendo- tenido que adecuar su accionar para hacer gobierno con la posibilidad que le permite la derecha. Esa es la realidad democrática que hemos construido. Pero es que- Esas son las reglas del juego. O sea, eso no lo pone la izquierda y la derecha, son las reglas del juego que se han magnífico. construido. Ahora, yo pienso que es importante que vayamos al video 3 para que veamos quién es Gustavo Petro. Adelante, señor director. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Tanto amores como odios. Despierta Gustavo Petro, uno de los dirigentes de izquierda más polémicos y uno de los aspirantes con mayores posibilidades para ocupar el Palacio de Nariño a partir del próximo 7 de agosto. Este economista, nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, inició su vida política en Zipaquirá, Cundinamarca, primero como personero y luego como concejal. A los 17 años se unió al grupo guerrillero M-19 hasta convertirse en uno de los dirigentes más jóvenes de la dirección de la región central, en el que promovió el desarme de la agrupación entre 1989 y 1990 junto al asesinado dirigente Carlos Pizarro.
Ya en la vida civil, Petro llega a la Cámara Baja del Congreso con el respaldo del naciente partido político Alianza Democrática M19, primero como representante por Cundinamarca y luego por Bogotá. De la mano del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, se convierte en senador en 2006, donde se caracterizó por su fuerte oposición al entonces presidente Álvaro Uribe, con célebres debates de control político sobre paramilitarismo e interceptaciones ilegales por parte del desaparecido DAS. Es decir, el presidente de la República le pedía al Congreso y al pueblo que le aprobara la posibilidad de nombrar en el Congreso de la República, hacer leyes, un número plural que es más que uno, menos que infinito, personas de una lista que los señores que hoy extraditó le entregaran, extraditados por narcotráfico. Es decir, estaba pidiéndole al pueblo que le autorizara a nombrar narcotraficantes o amigos de narcotraficantes a hacer leyes en el Congreso de Colombia. En 2010 participa en su primera contienda presidencial, ocupando el cuarto lugar con 1.300.000 sufragios, el 9.13% de la votación. Todo crimen desde el Estado empodera tanto al criminal que comete un genocidio. Luego de denunciar el cartel de la contratación, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, miembro de su partido, renuncia al Polo para fundar su propio movimiento Progresistas, con el que llega a la alcaldía de la capital con 721.308 votos. En diciembre de 2013, justo en la mitad de su gobierno, fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez por, según el ente, cometer faltas gravísimas al momento de implementar el nuevo modelo de recolección de basuras de la ciudad a finales de 2012. La Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. Al final, el presidente Juan Manuel Santos lo restituyó en el cargo luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenara acatar las medidas cautelares expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del burgomaestre. En 2017 presenta su candidatura presidencial por el Movimiento Ciudadano Colombia Humana, con el que recoge 852.000 firmas, de las cuales 550.337 fueron avaladas por la registraduría. Su aspiración fue finalmente oficializada tras imponerse con más de 2.850.000 votos en la consulta de la Inclusión Social por la Paz, en la que se enfrentó con el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, el pasado 11 de marzo. Son los resultados hoy, en mi opinión, positivos, dado que nosotros no tuvimos ni un peso para la campaña, nos hicieron un préstamo a un banco por fin, 2 días antes. Bueno, yo pienso que ahora sí sabemos quién es Gustavo Petro. Claro, ¿verdad? un hombre que se ha transformado, que ha evolucionado, y claro. es un demócrata porque está jugando a la política con las reglas impuestas por la democracia. Fíjate, o sea, no está fuera de no está en la guerrilla. Salió de la guerrilla, Fíjate. o sea, dejó las armas, evolucionó y vino a buscar los votos. Y con los votos llegó al poder. O sea, él no se impone. 3 hechos que confirman lo que ha venido sosteniendo el profesor desde el principio. Cuando tú preguntas sobre su militancia política, su ideología, dice, bueno, estaba en el M19, pero sale del M19, aboga por la entrega de las armas con Carlos Pizarro y se posiciona para evitar hacer un acuerdo cuando el M19 entregó las armas y Carlos Pizarro se hizo candidato presidencial y lo mataron, lo asesinaron ahí mismo. Y entonces la otra cosa es que entonces forma el polo democrático. No forma el polo comunista, ni izquierdista, ni revolucionario. El polo democrático. ¿Y por qué usted no sigue el ejemplo de Petro y se hace demócrata? Pues a mí no Usted debería la democracia es un fracaso total en todos los Eso pasó órdenes. en México. En México, dentro del PRI, se hace un ala, se hace un grupo con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia Martínez. Hay un grupo de priistas que no ven ya su espacio para seguir creciendo junto con la sociedad, porque de eso se trata, la elección es proyección social, o sea, seguir ampliando su membresía. Entonces, ese grupo sale y funda el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí se forma López Obrador, que va evolucionando y hoy es un gobierno de izquierda, queda en perfecto acuerdo, en principio llega con un apoyo popular de 30 millones de votos, pero llega también con una negociación, con un respaldo de empresarios que vienen junto con él a hacer la transformación del país. Lo que quiere decir, profesor,
que en la política hay una evolución. Sí, Ay, claro. Porque ese Gustavo Petro del que usted está hablando es un hombre que de haber sido guerrillero, A los 17 años. ¿verdad? Haber sido guerrillero, finalmente en el año 2009 decide ser candidato presidencial. Y en ese intento que hace no llega a ser candidato presidencial, pero vemos que con el movimiento progresista que conforma él mismo, se lanza y logra ser entonces Senador. Y alcalde después senador. de Bogotá. Como alcalde, en el año 2012, fue destituido en el año 2015. igual que a Dilma, igual que a Lula, con un truco judicial lo saca del poder. Bien, pero sale del poder y tiene la suerte de que entonces el presidente Santos lo restituye porque le habían aplicado No, 15 años de impedimento pero no es para que, ser no es que candidato. Santos lo restituye. Quien lo restituye es una sentencia de la Cámara Interamericana de los Derechos Humanos, que la Cámara Interamericana evacúa una resolución, una sentencia, ordenando que se reponga en el cargo porque todo fue injusto, todo fue una trama para destituirlo. Y entonces Santos se ve obligado a cumplir con la decisión de los derechos humanos a nivel interamericano. Gracias por quitarme la palabra que yo se la cedí educadamente. Sí, Entonces, sí. en el año 2015, el presidente Santos, que había sido el pupilo del expresidente Uribe, Es correcto. restituye Y su jefe de defensa. restituye entonces a Petro en sus facultades y Petro se presenta en el 2017 como candidato presidencial y obtiene 2.850 votos, pero no gana. 2.850.000 votos. Estoy mal en los números, ¿no? Sí, sí. 2.850.000 votos. No llega a presidente, va a un segundo intento. Pero fíjense ustedes, en el intento final, en el año 2022, entonces barre y obtiene la presidencia de Colombia. Pero para que continuemos, para ver ahora desde el poder cuáles son las primeras medidas de Petro, vamos a pausar brevemente porque hay que pasar por comerciales y al regresar vamos a ver las principales medidas del Petro presidente. Sí, antes del comercial, un momentico, un dato. ¿Cómo no, Sí, profesor? ¿por qué Santos sí rompe con Uribe? Se también evoluciona. Y Santos inaugura el proceso de, en La Habana, de llegar a un acuerdo para eliminar las guerrillas y para un acuerdo de paz, para pacificar el país. De ser el ministro de defensa de Uribe, Sí. y además del tipo que fue más duro enfrentando a la guerrilla se producen los grupos paramilitares que hicieron tanto daño al proceso de paz en Colombia, y entonces Santos sale de los brazos de Uribe a ser presidente de la República, pero acuérdense que con un fuerte enfrentamiento luego con Uribe, porque creía Uribe que estaba nombrando un títere ahí a ser presidente de la República. Y Santos le salió la vieja respondona, que se dice. El hecho es que Santos se enfrentó a Uribe y Y ahora Petro retoma el hecho de el combate a la droga, que ha sido un fracaso, porque lo que ha devastado el territorio, ha mermado, ha acabado con la agricultura y ha acabado con la selva amazónica. Entonces, el discurso en Naciones Unidas es una cosa que habría la pena que tenga en cuenta la gente, de qué nivel de conciencia tiene este hombre en cuanto a protección del medio ambiente y en cuanto a llegar a un proyecto de país con una proyección internacional. Bueno, creo que podemos ahora pasar por comerciales y al regresar vamos a ver el video 3, que se refiere, no, el 4, que se refiere a las 3 propuestas principales. El profesor de Petro, dijo algo que ya quiero, presidente. vamos a verlas. Adelante. El profesor dijo algo interesante que quiero recalcar. ¿Cómo no? En esta misma semana en que estamos analizando Colombia, Petro ha asignado $200 millones para la protección de la selva amazónica, con unas partidas que serán continuas y permanentes para apoyar a la lucha
por la preservación de la selva amazónica. Me he sentido en el programa esta semana tan relajado porque he visto que ustedes han podido hablar mucho hoy. Nos ha permitido por fin, fue bajo protesta, tuvimos que quemar goma en el canal y todo, pero está más democrático el programa, ¿verdad? Está democrático. Yo estoy sorprendido. Almudena Mineta protestando porque está cuidando un perrito en su escuela y nosotros aquí protestando porque estamos cuidando. Yo tengo los dedos cruzados espacios. Estamos complacidos, pero en grado extremo. Estoy con los dedos cruzados que ahorita no nos cortan el agua y la luz. Vamos a ver, señor director, con el video 4, las 3 propuestas más ambiciosas del presidente Petro en Colombia. Adelante, señor director. Estas son las imágenes de un triunfo histórico. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Con su victoria en la segunda vuelta, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia, un país que lleva décadas gobernado por una clase política tradicional y más bien conservadora. Este era su tercer intento electoral y con su promesa transformadora, esta vez logró imponerse al empresario Rodolfo Hernández. Con más de 11.2 millones de votos, es el candidato que llega con más votos a la presidencia del país. Petro, de 62 años, es economista especializado en medio ambiente y tiene una larga carrera pública. Fue alcalde de Bogotá y senador, cargos desde los cuales fue crítico del modelo económico y la forma de ejercer el poder en su país. Ahora tendrá la responsabilidad de liderar los cambios que promete, que apuntan a una mayor igualdad e inclusión social. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Su triunfo también es un hito porque Petro, quien perteneció a la ya desaparecida guerrilla del M-19 por 12 años, es el primer ex guerrillero que llega a la presidencia en un país que vivió décadas de una sangrienta guerra y ahora implementa un histórico acuerdo de paz firmado en 2016. Además, su compañera de fórmula, Francia Márquez, una líder social feminista y activista medioambiental, será la primera persona afrocolombiana en ocupar la vicepresidencia del país. El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. ¿Cuáles son los planes de Gustavo Petro para Colombia? En este video te contamos cuáles son sus 3 propuestas más ambiciosas. Petro propone llevar a Colombia, un país azotado por la violencia y uno de los más desiguales del mundo, hacia la paz y la equidad a través de profundas reformas políticas, económicas y sociales. Una de las más importantes es una reforma agraria, algo que muchos consideran una deuda histórica en Colombia, donde la concentración de la tierra es, en opinión de algunos analistas, una de las fuentes principales de pobreza rural y desigualdad. Más de la mitad de las tierras de Colombia, el 52%, está en manos del 1.5% de la población. De hecho, hay quienes piensan que esto, junto al abandono del estado del campo, fue caldo de cultivo para el surgimiento primero de las guerrillas, luego del narcotráfico y de la compraventa ilegal de tierras. Petro dice que quiere hacer del campo un territorio productivo y de justicia social, y para eso prevé impuestos a latifundios, incentivar la actividad en tierras que no están produciendo y redistribuir la tierra. Esto no es una propuesta nueva. Muchos la han prometido antes y fracasaron porque nunca han logrado suficiente apoyo político. Y es que la promesa de Petro, si bien ilusiona a muchos, no es fácil de alcanzar, porque aunque ganó las elecciones y tiene una alta representación en el Senado y la Cámara, no llega a la mayoría absoluta que necesita para una reforma como esta. De hecho, la falta de mayoría en el Congreso puede convertirse en la piedra en el zapato para muchas de las propuestas de Petro que requieren el apoyo del legislativo, como las reformas en los sistemas de salud y de pensiones, áreas que en la actualidad son fuentes de gran descontento para parte de la ciudadanía. Recordemos que en 2019 y 2021 miles de personas salieron a protestar en Colombia exigiendo, entre otras cosas, mayor igualdad en estos ámbitos. Hablemos primero de la salud. En el actual sistema sanitario colombiano participan el sector público y el privado a través de las llamadas EPS. Y aunque hay quienes consideran que funciona mejor que cuando era controlado totalmente por el Estado en los años 80, se le critica por la corrupción y la burocracia, los sobreprecios en los costos, por ejemplo de medicamentos, y porque la diferencia
diferencia entre la tensión en el campo y la ciudad es demasiado grande. Petro busca una mayor intervención estatal y dice que establecerá un sistema único, público y universal que no dependa de la capacidad de pago de los pacientes. Financiará ese sistema, ha explicado, con impuestos progresivos, restringirá el papel que ahora tienen las EPS y promete mano dura contra la corrupción. Con respecto a las pensiones, Petro también impulsa una mayor participación del Estado en uno de los países de América Latina con una menor cobertura de pensiones para mayores de 65 años. Petro propone ampliar el derecho a una pensión y anuncia un sistema unificado que sea mayoritariamente administrado por el Estado, es decir, lo opuesto a lo que sucede actualmente, donde las llamadas administradoras de fondos de pensiones, AFP privadas, manejan la mayor parte del dinero de los contribuyentes colombianos y a las que Petro acusa de utilizar el dinero para financiar negocios de los banqueros dueños de los fondos. Sus críticos dicen que la propuesta de Petro es insostenible fiscalmente y que tradicionalmente el Estado no ha sido un ejemplo de buen administrador. Sin embargo, la agenda social es prioritaria para Petro y esencial en el programa de cambio por el que votó una mayoría de colombianos. Otra de las propuestas de gran alcance de Petro está relacionada con una causa que ha sido clave en su carrera, el ambientalismo. Su plan es dejar atrás la economía extractivista y potenciar la producción como una política para enfrentar el cambio climático. Hoy en día, Colombia basa su economía caracterizada en el aspecto macro por la estabilidad y un crecimiento sostenido en la exportación de materias primas no renovables, fundamentalmente petróleo. Petro quiere darle un vuelco a eso y propone, entre otras cosas, desmontar a medio y largo plazo la industria petrolera. Aunque no se trata de acabar con todo, el mismo Petro ha aclarado que lo que él plantea es acabar con la exploración, no con la explotación de petróleo. Es una propuesta ambiciosa que no está exenta de polémica y genera dudas sobre cómo hacer esa transición hacia una economía verde al estilo de Países Bajos, el país con altos niveles de desarrollo que él toma como modelo. Pero los colombianos optaron por el cambio profundo que Petro representa. Y aunque no será fácil porque tiene todo el poder del sistema en contra, cuando asuma como presidente el 7 de agosto, Colombia iniciará una nueva era en la que muchos esperan ver cómo se materializa la transformación estructural que promete. Espectacular, espectacular que Petro haya evolucionado, porque eso pone a Colombia en una ruta de acuerdo a lo que vimos ahí, ¿verdad? Sí, me gusta que usted asuma eso de que ha evolucionado. Porque ya no está, ya la pregunta aquella, usted también se la está respondiendo. O sea, ya la pregunta no es sí o no. No, ya ha evolucionado y está en una fase superior. Ahora, esa evolución, y aquí lo que está pasando en América Latina es muy interesante, en esa evolución de todos los que están viviendo hoy en el marco de la izquierda, de los proyectos progresistas, como decía el maestro Freddy, este grupo está respaldado hoy por una visión de expansión que tiene China y que ya se sentó con CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina, y mandó un mensaje donde dice que está dispuesto a apoyar toda la inversión. O sea, hay todo un proyecto de crecimiento, de fortalecimiento frente a los grupos dominantes tradicionales. Ese 1% que dominaba la tierra, que domina la tierra en Colombia, pero ese 1% que domina la riqueza en América Latina. Sí. Yo me siento feliz en este programa porque es que dos izquierdistas como ustedes. Qué bueno, qué bueno. Analistas. Bueno, pero dos analistas de izquierda. Si usted me concede la idea de que soy un analista, yo agradezco el piropo. Profesor. Porque yo me siento honrado que me diga de izquierda. Profesor, me siento honrado que me diga de izquierda. Yo no lo estoy haciendo desde la teoría marxista, o sea, no estoy hablando de Marx. No he mencionado a Marx, que puedo mencionarlo, porque me interesa lo que dice Marx en el programa de Gotha, pero ahorita no estoy hablando de eso. Usted sabe que usted me merece todo el respeto. Sí, lo sé. Y que yo estoy obligado a respetarlo. Lo sé. Por ser usted uno de mis asesores preferidos. Lo sé. ¿Verdad que sí? Gracias. Pero permítame en el programa de hoy, en Analizando, que yo termine mi criterio. Sí. Aunque usted no lo comparta. Decía que me siento contento, amigos televidentes, porque con dos izquierdistas, dos intelectuales sólidos, dos talentos del conocimiento humano, por fin hoy ellos han admitido, sin decirlo, que sin el capital no hay prosperidad, sin el capital no puede haber progreso para los pueblos, y que por eso es que Petro, de guerrillero izquierdista en Colombia, se sienta con la derecha, es decir, con el capital. Fíjense qué cosa más importante. ¿A quién derrota en las elecciones en Colombia
el presidente Petro? A un empresario. A Uribe. A un empresario. A Uribe. A Adolfo Hernández. A Uribe. pero derrotó a Uribe. A Adolfo Hernández. Eso era un payaso que lo pusieron para representar a la derecha ahí en ese momento. Compadre, pero déjeme terminar. Siga, ayudando, compadre. Usted está, a veces se le olvidan las cosas y yo estoy obligado por respeto a ayudarlo en sus lapsus mentales. La diferencia de años, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, derrota a Adolfo Hernández, que es un ingeniero civil, un empresario, líder desde el año 19 de un partido político de derecha. Pero fíjese usted que cuando él es derrotado, reconoce rápidamente su derrota y felicita al presidente Petro. Lo que quiere decir que al parecer va en buen camino. Sin embargo, hay un análisis de los primeros 15 días de Gustavo Petro en el video número 5 de nosotros en la semana. Antes de eso yo quiero hacer una intervención. Sí, que el señor director vaya localizando ese video sí. para que el profesor haga su intervención. 5 segundos. Freddy también tome los segundos que quiera para que ese video lo veamos, para que lo podamos analizar. Ok, una precisión, porque me gusta eso que usted dice, que estamos reconociendo que el capital es la base de todo este análisis. Me gusta esa precisión que usted hace, porque no es suya. Esa precisión es de Carlos Marx. Que usted no pensaba que yo iba a ir por ahí. Adelante, profesor. Esa expresión es el capital, así se llama la obra cumbre de Carlos Marx, y la retoma Tomás Piketty cuando dice el capital del siglo XXI, y dicen que no hay sociedad comunista sino sobre la base del desarrollo del capitalismo. O sea, el comunismo sería, y eso está en la crítica del programa de Gotha, sería la fase superior del capitalismo. O sea, no hemos llegado a un capitalismo desarrollado, como dice Petro lo reconoce, una sociedad feudal con el 1% dominando el 50% de la tierra, que es el producto básico del capital, y para poder desarrollar un país, Petro dice que hay que hacer capitalismo. Entonces, estamos hablando de una racionalidad que rebasa los esquemas teóricos, ideológicos, donde en un lado están uno y otros están otro. Aquí hay que integrar, porque el conocimiento y la evolución se da en un solo espacio con todos. Pero Juan Bosch escribió mucho después de esto, Juan Bosch escribió El pentagonismo, fase superior del imperialismo. Y empieza en términos dialécticos y del materialismo histórico como método de análisis para elaborar su teoría, explicaba cómo la política de las cañoneras, la política de la OTAN, el poderío militar como pentágono, empezaba a ser la última fase del imperialismo, porque ya el imperialismo descaradamente empezaba a invadir países, a tumbar gobiernos, a matar a Mauricio Bichó en Granada porque era revolucionario, a intentar boicotear a Cuba, los contras de Nicaragua, el pentagonismo. Entonces, dándole continuidad a ese análisis que usted hace, que era lo que había planteado Marx en el Capital. Ahora, fíjate, Ismael, cómo los procesos electorales que se están dando en esta época moderna representan pactos. ¿Por qué representan pactos? Porque ya tú no puedes quedarte con la presidencia y el control de todas las cámaras, como era muy común que pasara en tiempos atrás. Ya generalmente hay un equilibrio. Entonces se produce un pacto social y un pacto político, porque se produce un equilibrio que tú controlas el Senado. El Senado y la Cámara de Diputados, que son el Congreso, han demostrado en América Latina, lo han hecho en Paraguay sacando a Lugo del poder, lo han hecho sacando a Zelaya del poder, lo han hecho en Brasil con Dilma Rousseff y lo han hecho con Lula a través del Poder Judicial. ¿Alguno de ustedes dos pudiera refrescar mi envejecida memoria y decirme quién escribió lo siguiente? El capitalismo lleva dentro de sí el germen de su propia destrucción. ¿Quién escribió eso? Bueno, yo creo que no es del mismo Marx. Hay una frase de Schumpeter que habla de que la destrucción creativa. No, eso es posterior. Yo conozco la frase que dice. Ustedes saben lo que yo le estoy diciendo. Sí. Ambos saben lo que le estoy diciendo. Sí, claro. Me estoy refiriendo al Capital, al análisis del Capital, la obra fundamental de Carlos Marx. Sí. Entonces, yo no voy a definir a ustedes lo que es el capitalismo, auxiliándome
de una pequeña nota que tengo aquí, si me lo permiten. El capitalismo se basa en los siguientes pilares. Tomen nota. Primero, propiedad privada. Propiedad privada. 2, tener bienes tangibles, como la tierra, las viviendas y otros activos, que pueden ser tangibles o intangibles, como son, en el caso de los intangibles, las acciones, los bonos, el interés, por el cual las personas persiguen su propio bien. Entonces, por eso les decía que estoy contento, porque finalmente se admite desde la izquierda, comenzando con Petro, comenzando con Lula, o citando a Lula y citando a Petro, citando al propio Xi Jinping, que le vamos a dedicar un programa especial al caso de China, porque donde yo quiero conducir el proceso idealizando como un programa semanal, instrumento para la educación, la información y la dotación al pueblo que nos ve cada semana de una visión geopolítica de lo que es la sociología, es decir, el comportamiento y la conducta de los pueblos. Y en el caso de la especie, estamos hablando ahora de los países de América Latina con especificidad para Colombia. Que es la realidad que estamos viviendo. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver en ese video qué ha pasado en los 15 días de Petro, si el señor director nos lo permite. Adelante, señor director. Vértigo, apresuramiento, rapidez, dinamismo. No sabría con cuál calificar estos primeros 15 días del gobierno de Gustavo Petro. Lo cierto es que no quiere perder un segundo, no quiere perder el momentum. Presentó con mensaje de urgencia la llamada reforma tributaria, restableció las relaciones con Venezuela, retomó los diálogos de paz con el ELN, hizo los cambios en la cúpula militar y en la cúpula de policía y mucho más. Y casi todas decisiones enmarcadas en atender los temas no resueltos. La pregunta es, ¿pueden sus múltiples decisiones darnos luces sobre los modelos de seguridad y de economía en este mandato que inicia? Sí y no. Empiezo por el modelo de seguridad. No debería sorprender la escogencia de las nuevas cúpulas de la policía y del ejército. Ante el deterioro de la legitimidad de la fuerza pública, era no solamente necesario, sino explicable que los elegidos fueran expertos en derecho internacional humanitario y quienes han tenido un ejercicio en la inspección. El problema es que el mensaje del modelo está claro: privilegiar una fuerza no combatiente encargada de preservar vidas, pero la estrategia no se conoce y se tropieza con la realidad de los territorios. Ya van asesinados 5 líderes desde el 7 de agosto y el norte del Cauca está fuera de control. Me explico. La apuesta por la llamada paz total tiene que lograr armonizarse con una política pública en seguridad. Los mensajes de una negociación sin condiciones, distintos a los usados durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC, donde nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, generan mensajes equívocos, cuando no peligrosos. En este punto se requieren mayores claridades para la ciudadanía y liderazgo para las tropas. En lo que tiene que ver con el modelo económico, el presidente Petro viene organizando sus ideas basado en un marco teórico que se apoya en 3 economistas, Mariana Mazzucato, Tomás Piketty y León Waldrás, quienes coinciden en el bienestar y en qué agrega o tiene valor. Jorge Iván González, el recién nombrado director de Planeación Nacional, será quien termine de darle forma a ese modelo. Conocido en la academia como el Sabio González, ya trabajó con Petro y fue quien le hizo el plan de desarrollo cuando fue alcalde de Bogotá. Por ahora, la atención está centrada en la reforma tributaria, cuya principal apuesta es un recaudo histórico de 25 billones, 8 más de lo que Colombia ha logrado, y en la transición energética. Y para esto se requiere la construcción de una ruta clara y responsable para el sector minero energético, que ha venido recibiendo mensajes contradictorios entre una posible importación de gas de Venezuela si llegáramos a perder la autosuficiencia y la suspensión de nuevas exploraciones en el sector de hidrocarburos. En buena hora, la ministra Irene Vélez ha vuelto sobre sus anuncios y las opiniones de los expertos empiezan a poner el debate donde tiene que estar,
una transición energética que privilegie la ciencia y no la ideología, pero que sobre todo tenga en cuenta que para caminar por las energías limpias necesitamos descarbonizar, pero intervenir el uso del suelo. Sin esa intervención no es posible. Petro ha hablado a los empresarios, a los banqueros, a las tropas, a los indígenas, a quienes votaron por él y a quienes no. Y estos últimos, a pesar de sus preocupaciones, no le han causado una sola pelea. Aún momentum. Bueno, a la luz de lo que hemos visto, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿hacia dónde piensan que va la hermana República de Colombia? Profesor. Yo creo que están dando pasos sólidos, que está evolucionando con tranquilidad, con paciencia, que está discutiendo, que está ampliando su radio de acción, que no, como dice la locutora que acabamos de ver, la analista que nos precedió, hasta ahorita la reacción no ha sido desfavorable de las fuerzas opositoras y parece ser que él, con su experiencia congresista, senador, con un hombre que estuvo en la alcaldía de Bogotá, sabe cómo manejarse con la oposición, y creo que eso le va a dar un rango amplio de ir posicionando realizaciones sociales. A diferencia de otros lugares donde sí la confrontación es seguida. Yo creo que aquí lo que se trata es de dialogar. La política se hace dialogando. Fíjate que yo pienso que lo que más salta a la vista de Petro es que sabe lo que quiere hacer, sabe lo que tiene planificado, o sea, tiene los pies en la tierra. Y está tan claro en las cosas que puede hacer y las que no puede hacer, que fíjate cómo sus primeras reuniones son con Uribe, con Santos, buscando la forma de que el liderazgo nacional asuma un compromiso con el que él está obligado. Ahora, en energía, en la modificación de la reforma tributaria, en el medio ambiente, nos presenta planes que parecen buenos. En la ONU, es exagerado, sí, es un discurso bellísimo. Es exagerado intentar obtener 28 billones como recaudación de esas reformas fiscales. Todas las reformas fiscales han demostrado que se quedan cortas, pero muy cortas. Y entonces yo creo que Petro hay que pedir que siga por el camino del pragmatismo, sí, buscando alianzas con todos los sectores, porque no tiene Congreso para él imponer. Muy rápido, eso que dice, lo que él está buscando progresivamente, que tiene que ver con lo que hablaba de Piketty, o sea, sus teóricos de cabecera. Piketty habla de un impuesto progresivo. En la medida que la gente tenga mayor ingreso, tenga que contribuir más. Entonces, eso puede ser bueno, un país con 51 millones de habitantes, con una riqueza al año 2021 de 314 mil millones de dólares, viéndolo en esta perspectiva que hemos analizado, donde está involucrado el agro, la tecnología, la infraestructura, las exportaciones de Colombia, así como el nivel del comercio, todo parece indicar que esta riqueza se va a multiplicar. Y ojalá que ocurra así, porque a pesar de que 14.300 millones parece ser mucho dinero, distribuido entre 51 millones de habitantes apenas da para 6.131 dólares per cápita, que es actualmente el nivel de ingreso de los ciudadanos colombianos, lo cual está incluso por debajo de la República Dominicana. Porque a pesar de que nuestro Producto Interno Bruto al año pasado alcanzó los 94.200 millones de dólares, distribuido entre 10.5 u 11 millones de dominicanos, el ingreso per cápita de República Dominicana es más alto que el de Colombia hoy. Claro. Pero por lo que vimos aquí, parece que ese salto cuántico que va a dar Colombia va a colocar al pueblo colombiano en una mejor ruta, y nosotros como programa Analizando, ¿qué debemos desear? Regresaremos sobre el tema en algún momento, un tema cautivante. ¿Verdad que sí? O sea, mis amigos y amigas, dominicanos y dominicanas, donde quiera que se encuentren, gracias por darnos seguimiento cada semana a través, Freddy, de los canales. Claro, en Claro nosotros estamos en el 101, un canal, el primerito canal que aparece después del 100 ahí.
Estamos en el 1101 en High Definition y en el 46 de Win Telecom. Estamos en el número 10 de Telecable Nacional. Estamos en el satélite, ¿verdad? Estamos en el satélite Eutel. Eutel, que parece europeo, ¿verdad? Para todo el mundo. En el mundo entero. América Latina, Estados Unidos. Estamos en todas las redes sociales. Usted nos localiza en ¿cómo se llama? Twitter, Instagram, Facebook, todas las redes sociales. YouTube, ¿verdad que sí? No hay pérdida. En la página también del canal sumundotv.com fácilmente nos van a localizar. Y en más de 47 cables de diferentes provincias de la República Dominicana. Vamos a concluir el programa esta semana entonces. En Estados Unidos también hay muchas cadenas de cable que ya nos están bajando del satélite y están transmitiendo la programación. Incluyendo la cajita, incluyendo la Fire TV también. La cajita Fire Stick, que es el Fire TV Stick, en el que, Robert, estamos en el 647, en esa cajita famosa, que solamente no es de Estados Unidos, está aquí en República Dominicana, por todas partes, la cajita de esa profesión. Estamos accesibles en todas las redes, en todos los canales, pero estamos accesibles en su discurso porque queremos interactuar con ustedes, que hablemos el mismo lenguaje, que podamos entendernos y que podamos llevar esto a un nivel de comunicación más alto. Pues bien, mis amigos, nos hacen seña que hay que terminar, de modo que vamos a concluir como siempre, pidiéndole a Dios que bendiga a cada hombre y a cada mujer nacido en esta hermosa tierra, pero sobre todo que Dios bendiga a la República Dominicana. Hasta la próxima semana.